Buenas noches, mi nombre es Daniela Castillo y mis compañeros son Joseph Tobar, Álvarez Ulises y Gerardo Hernández. Hoy vamos a hablar sobre la guerra de Irán e Irak, 1980-1988. La guerra de Irán e Irak se dio entre los dos países que dan su nombre de esta guerra, ambos situados en el continente asiático. El dictador iraquí Saddam Hussein invadió a Irak alegando que los tratados anteriores que delimitaban la frontera entre ambos países eran claramente favorables a Irán. La potencia iraquí parecía en un primer momento que iba a arrasar la resistencia de un Irak en el año anterior. Había iniciado una revolución que se llevó por delante el régimen autoritario de Saddam Mohamed Reza. Lejos de eso, supo contener el empuje iraquí y aún penetrar en Irak. Las principales batallas se desarrollaron en torno al Chat el Arab, río que reúne las aguas del Éufrates y el Tigris en camino hacia el Golfo Pérsico. A nivel internacional, la preocupación fue máxima por producirse en una zona geoestratégica. La gran importancia del situado Golfo, de donde salen más de la mitad de las reservas mundiales de petróleo. Tras más de 8 años de dura guerra, llega la paz por la intermediación de la ONU y se vuelve al status quo anterior, lo que en la práctica significa un triunfo iraní y el empobrecimiento de Irak, que se quedó sin dinero para pagar la enorme deuda generada por la guerra. Esto le llevará en 1990 a invadir a Kuwait. Invasión iraquí. La guerra comenzó en la invasión de Irán, liderado por Khomeini el 22 de septiembre o el 16 de septiembre según otras fuentes, de 1980, cuando fuerzas iraquíes atacaron la provincia de Khuzestán, rica en petróleo, en la cual vivían 3 millones de árabes. Hussein esperaba su apoyo, lo cual no sucedió, pero a pesar de que las fuerzas iraquíes eran las que al principio llevaban más victorias acumuladas, Saddam detuvo sus tropas, lo que dio tiempo a Irán a reorganizar sus fuerzas y llevar a cabo el contraataque. En ese momento, el gobierno iraní reclutó a los jóvenes para ir al frente, aproximadamente 100.000 soldados y 200.000 milicianos. Se prepararon en poco tiempo. De ese modo, la guerra relámpago, al estilo de las ofensivas alemanas de la Segunda Guerra Mundial que esperaban los iraquíes, se convirtió en una guerra de posiciones y descargas, en un frente de 300 kilómetros, en el que se utilizó arquería de asedio, gases venenosos, tendidos de alambradas y oleadas humanas cargando a la bayoneta, tras desafiar campos minados y el fuego mortal de las ametralladoras enemigas. Hacia 1982, las tropas iraquíes habían sido expulsadas en su mayor parte de Irán, que rechazó la posibilidad de comenzar un proceso de paz y continuó una guerra que a su parecer podrían ganar. Ahora los dejo con mi compañero que va a continuar hablando sobre el tema. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Hernández. Continuando con el tema, voy a hablar sobre la guerra de trincheras y de desgaste. En 1982 y 1987, las fuerzas iraníes organizaron la ofensiva a lo largo de la frontera, fundamentalmente en el sur, donde el principal objetivo era la conquista de Al-Bará, a la vez que cortar la carretera que une Bagdad con Basora. Irán comenzó a usar numerosas infanterías pobremente armadas. En este tipo de guerras tenía ventaja sobre sus enemigos, pues Irán tenía entonces 54 millones de habitantes, e Irak solo 16 millones. Los iraquíes compensaron su inferioridad numérica usando armas químicas, como se muestra
en el siguiente mapa a lo largo de toda la frontera entre ambos países. Irán tomó represalias contra los estados que apoyaban a Irak, mientras Saddam Hussein buscaba implicar a otros países en el conflicto. En 1987, Estados Unidos y otras potencias asumieron la responsabilidad de proteger el tránsito de buques petroleros en el Golfo Pérsico. En 1987, Irán acordó aceptar la resolución 598 del 20 de julio del Consejo de la Seguridad de la ONU, exhortando al fin de las hostilidades. Pocos meses más tarde, las partes pusieron fin definitivamente al conflicto en julio de 1988. Causas de la guerra. Causas lejanas. Las principales causas lejanas fueron de tipo religioso. Irán poseía y posee una mayoría de musulmanes chiitas en su población. La revolución fundamentalista, promovida por Khomeini, alentó la propagación de esta particular interpretación del islamismo. En el sur de Irak existían importantes minorías chiitas. El régimen batista laico de Hussein visualizó con cierto temor la posibilidad de que esta oleada de fervor religioso desatada en Irán a partir de la revolución tuviese efectos desestabilizadores para su régimen. Causas próximas. Los orígenes de este conflicto se encuentran a lo largo de la animosidad árabe-persa y en las rivalidades regionales. En concreto, Irak quería invertir las delimitaciones de las fronteras entre los dos estados, establecidas en los acuerdos de Argel de 1975, para conseguir la anexión de la región de Chad al-Arab, río formado por la confluencia del Tigris y el Éufrates, que es una zona rica en petróleo y único acceso de iraquí al mar. Ya en 1971, Irak había roto relaciones diplomáticas con Irán debido a conflictos territoriales. Además, Irak estaba preocupado por la propaganda religiosa dirigida desde la nueva República Islámica de Irán, con Ayatollah Ruhollah Khomeini al frente, contra el régimen batista laico de Bagdad, y especialmente temía perder la lealtad de sus súbditos chiíes. Causas inmediatas. La causa principal que reactualizó el conflicto para dar paso a la guerra de 1980 fue la caída del régimen del Shah en febrero de 1979, a manos de los revolucionarios fundamentalistas islámicos, liderados por el Ayatollah Ruhollah Khomeini, quien poco más tarde funda la República Islámica de Irán. Los convulsionantes sucesos llevaron a la pérdida de todo respaldo militar por parte de los Estados Unidos, debido a la crisis diplomática desatada con la toma de rehenes estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en noviembre de 1979 por parte de los grupos radicalizados iraníes. Esta situación en los inevitables relevos producidos en los mandos de las Fuerzas Armadas luego de la caída del Shah de formación occidental, surgieron al régimen de Saddam Hussein la oportunidad de reivindicar militarmente la disputa territorial. Ahora lo veo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Ulises Álvarez y voy a exponerles sobre lo que fueron las estrategias tácticas y avances tecnológicos en lo que fue la guerra de Irán e Irak. Desde 1982 hasta 1986, ambos bandos no lograron ventajas posicionales significativas, incurriendo en una costosa guerra que comenzó como una guerra relámpago. Esta consistía en un bombardeo inicial seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Más tarde pasó a ser una guerra de posiciones y de desgaste, que llegó finalmente a ataques directos, siendo el principal blanco los civiles. De ahí el nombre que recibió Guerra de las Ciudades. Un ejemplo de esto es que tan solo en Teherán llegó a recibir el impacto de 140 misiles iraquíes. Los ataques realizados con misiles de mediano alcance procuraron sin éxito lograr socavar el apoyo de las respectivas poblaciones.
La situación escaló simultáneamente en una nueva etapa de destrucción de estratégicas instalaciones petroleras para quebrar las fuentes de recursos que respaldaban el esfuerzo bélico. A partir de 1984, el conflicto amenazó con internacionalizarse, en lo que se llamó la Guerra de los Petroleros. Esta consistió en el ataque por parte de Irán a buques tanques de terceras naciones, entre ellas naves liberianas, saudíes y kuwaitíes, mediante bombardeos aéreos y ataques iraníes para neutralizar las exportaciones de crudo iraquí y también la de sus aliados. La escalada que amenazaba el flujo de exportaciones de crudo a Occidente llevó especialmente hacia 1986 al involucramiento de las potencias. En el campo de batalla, la defensa de Irak fue influida grandemente por las fronteras establecidas para ejercer sus derechos sobre los recursos de agua y petróleo de los territorios anexados, en vez de proveer ventajas militares y excepto por la línea costera. El resto de los límites no poseía ventajas para el desarrollo de las operaciones. Podemos hablar sobre lo que fue la táctica de esta guerra. Entre 1982 y 1987 se han relatado algunos casos en los que los infantes eran enviados al frente sin arma alguna, usando la táctica de desbordamiento. En otros casos, se mandó también a jóvenes iraníes en masa y sin armas sobre los campos minados para que detonaran los explosivos y dejaran los caminos limpios para el paso de los tanques. A estos chicos se les daba llaves de plástico hechas en Taiwán, pues se les consideraba como las llaves del paraíso. Entre los avances tecnológicos, los principales avances se dieron en la industria química, que fueron usados desde el inicio de la guerra por parte de las fuerzas iraquíes, cuyo Estado Mayor confiaba en que una rápida irrupción de fuerzas mecanizadas seguidas de infantería les permitiría ganar los objetivos propuestos en un par de semanas, lo que finalmente no pasó. Entre los tipos de armas que utilizaron en esta guerra, Irak recibió apoyo técnico y armas de los Estados Unidos. Sus armas químicas fueron producidas con materiales de doble uso otorgados por Estados Unidos y algunas compañías alemanas. En cuanto a las armas de tierra, Irak usó armas de origen soviético como los fusiles de asalto AK-47 y los AKM, las ametralladoras RPK y PKM, rifles semiautomáticos de francotirador SPD, lanzagranadas antitanque RPG-7, lanzacohetes Katyusha, cañones D-30 y tanques T-54 y T-55. También usó armas químicas como el gas mostaza y el gas sarín. Irán usó fusibles de asalto Heckler & Koch G3, alemanes, usado de los tiempos en que Irán estaba gobernado por la monarquía y que también fue utilizado en la revolución iraní, y tipo 56 chino, versión oriental de la K-47, comprados por supuesto de China, al igual que las carabinas semiautomáticas SKS, hechas en ese país, máscaras antigases y trajes especiales contra ataques, aunque no todos los combatientes iraníes los tenían. En lo referente a la aviación, el objetivo era el de destruir el centro de gravedad vital de Irak, sus capacidades ofensivas y defensivas aéreas, su sistema nacional de comunicaciones, incluyendo televisión, radio y líneas terrestres, su capacidad de desarrollo y producción de las armas, así como su sistema de transporte, incluyendo líneas de ferrocarril, puentes y las capacidades de transformación y distribución de petróleo. Esto tenía como fin interrumpir sus abastecimientos, destruir su potencial mecanizado y de artillería, además de matar y desmoralizar a su personal. Antes de comenzar la guerra, Irak tenía la fuerza aérea número 6 del mundo, con aviones MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-29, que son soviéticos, los Mirage F-1 francés y otra serie de aviones de transporte y apoyo. Además poseía una cantidad de aproximadamente 17.000 misiles tierra-aire y 10.000 piezas de artillería antiaérea. Siendo los sistemas de radar de los más modernos, hubo operaciones aeronavales donde los portaaviones fueron utilizados para misiones de combate, destruyendo las comunicaciones y radares, puestos de comando y control. Además, prestaron misiones de seguridad a los barcos que se desplazaban. A continuación, los dejo con mi compañero Joseph Tovar, que va a continuar con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Joseph Tovar. Le voy a hablar un poco sobre el final del conflicto, entre uno de ellos, los acuerdos de paz. Hacia 1988, Irán continuaba la guerra, pero las fuerzas iraquíes lanzaron una serie de ofensivas exitosas.
En julio de 1988, Irán e Irán se vieron empujados a aceptar la resolución 598 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio de 1987. Al ver que no podía vencer el conflicto, finalmente se llegó a la paz el 22 de septiembre de 1988, sobre la base del mantenimiento de la situación territorial anterior al enfrentamiento bélico. Se calcula que la guerra tuvo un saldo de 1 millón de muertos, casi el 60% de ellos iraníes, y casi 2 millones de heridos, además de enormes gastos materiales que dejaron la economía de ambos combatientes en una situación muy precaria. Khomeini afirmó que aceptar la paz había sido para él como beber un trago de veneno. Entre las causas por las que el conflicto se mantuvo, e incluso cuando ambos contrincantes estaban exhaustos, está el continuo aporte de armas entregadas por los países extranjeros. Ahora bien, las repercusiones políticas y cambios territoriales en cuanto a la posición que tomaron las potencias mundiales respecto a este conflicto, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y los demás estados árabes fueron los principales proveedores de armamento del régimen iraquí, que contó además con el respaldo logístico de Arabia Saudita y Kuwait. Estados Unidos pareció al comienzo mantenerse prescindente. Finalmente tuvo lugar el envío encubierto de armamentos a Irán, siguiendo una táctica de apaciguamiento hacia el comienzo del conflicto, con motivo de la hasta entonces irresuelta crisis de los rehenes, promediando el conflicto y la forma creciente a su desenlace. Aumentó su presencia militar en el área y la presión en contra de Irán a partir de fines de 1986 ejerció un control aéreo discrecional sobre el espacio aéreo del Golfo, interceptando y desviando vuelos internacionales de aviones civiles iraníes por razones de seguridad. En julio de 1988, Irán aceptó la resolución de paz 598, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio de 1987. Finalmente, se llegó a la paz el 20 de agosto de 1990, durante la Guerra del Golfo Pérsico, sobre la base del estatus que antebellum, manteniendo la situación territorial antes del enfrentamiento bélico. De esta manera, el mapa de la región no cambió significativamente, simplemente ambas naciones emergieron del conflicto mucho más debilitadas y vulnerables. Problemas económicos en la posguerra. Consecuencias inmediatas. Las deudas de Irán suponían, solo con las monarquías petrolíferas, 40.000 millones de dólares. Había una flota entera construida en Italia por valor de casi 3 billones de dólares, que nunca podría pagar, y la factura de la URSS y Francia no dejaban de aumentar a cuenta de los intereses. Irak conseguía 15.000 millones de dólares al mes gracias al petróleo, pero estaba gastando 16.000 en el mismo periodo para abastecerse. La situación económica era catastrófica. Como consecuencia a largo plazo, el mal estado comentado anteriormente de la economía iraquí fue uno de los factores que llevó a Hussein y a Inadi Kuwait en 1990. En el caso de Irán se extinguió el fervor de la revolución islámica. Esto llevó a que los iraníes cuestionaran con más fuerza la capacidad de sus liderazgos clérigos. Esta es toda nuestra posición. Muchas gracias por su atención. Que tenga buenas noches.